Buenos días, mi nombre es Yara Torres del Centro Educativo Calasanz Pueblo Bávaro del curso de sexto de Ciencias y Tecnología de Secundaria con la maestra Ignacia Zapata Linares en el área de Física. En el día de hoy hablaré acerca de un tema bastante importante que es el electromagnetismo. Iniciaré hablando de la electricidad, que es un fenómeno físico producido por la presencia y el movimiento de cargas eléctricas. Se manifiesta mediante diferentes formas, como lo son una corriente eléctrica, campos eléctricos o energía electromagnética. Se basa principalmente en la interacción entre electrones y protones y puede transferirse o almacenarse. Por otro lado, el magnetismo es un fenómeno físico mediante el cual ciertos materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión sobre otros, especialmente sobre aquellos que contienen hierro, níquel o cobalto. También el magnetismo puede originarse de una forma natural, como en los imanes naturales, o generado artificialmente mediante corrientes eléctricas, como en los electroimanes. Entonces, ya con lo mencionado de magnetismo y electricidad, se puede tener una idea más clara de lo que es el electromagnetismo. Es la interacción entre las cargas eléctricas en movimiento y los campos eléctricos y magnéticos que generan. Ahora estaré hablando acerca de un término que nos ayudará a entender un poco más lo que es el electromagnetismo. La corriente. Este es el flujo ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor, ya sea un cable, debido a la diferencia de potencial eléctrico o voltaje aplicada. Este se mide en amperios y puede ser continua o alterna. Esto depende de la naturaleza y la dirección del flujo de las cargas. Esta puede ser continua, como antes mencioné, que este es un tipo de corriente eléctrica en las que las cargas fluyen en una sola dirección, desde el terminal negativo hasta el positivo de una fuente de energía. Puede ser una batería y la magnitud de la corriente es constante y no cambia con el tiempo. Este se utiliza en dispositivos como ya mencioné, pilas, baterías y en muchos circuitos electrónicos. Otro término importante para entender el electromagnetismo es el circuito eléctrico. Este es un conjunto de elementos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica. Están los que son los circuitos en series, que son componentes que se conectan uno tras otro, formando un camino para que la corriente fluya. Si, por ejemplo, un componente se apaga o se desconecta, toda la corriente del circuito también se detiene y se apaga todo. Por ejemplo, si fuera un conjunto de bombillos, todos los bombillos se apagan, todos los bombillos se prenden y así. La corriente es constante en todos los componentes, pero el voltaje se divide entre ellos según sus resistencias. En otro caso, si el circuito está en paralelo, aquí los componentes se conectan en ramas separadas, de modo que la corriente tiene múltiples caminos para poder fluir. Si un componente se apaga o se desconecta, los demás seguirán funcionando, como lo que dije anteriormente de los bombillos. Un ejemplo es si en mi casa yo apago uno de los bombillos, no necesariamente los demás se apagan. En paralelo, en este circuito, el voltaje es el mismo en todos los componentes, pero la corriente se divide según sus resistencias. También está lo que es el circuito mixto, que es una combinación del circuito en paralelo y en serie. Ya que mencionamos el voltaje, hablemos un poco de este. También conocido como diferencia de potencial eléctrico, es la fuerza o presión que impulsa el flujo de electrones a través de un conductor en un circuito eléctrico. Es la causa del movimiento de la corriente eléctrica y se mide en voltios. Este representa la cantidad de energía que se le proporciona a las cargas para que se muevan a través de un circuito. Entonces, ¿qué son las cargas? Estas son propiedades físicas de las partículas subatómicas, como los electrones y protones, que determinan su interacción con los campos eléctricos y magnéticos. Está lo que es la carga positiva, que es la asociada a los protones, y la negativa, asociada a los electrones. Las cargas ejercen fuerzas de atracción o repulsión, y esto dependerá si son opuestas, que ahí hay atracción, o si son iguales, ahí habrá repulsión. Las cargas se miden en coulombios y pueden moverse de un lugar a otro, como los conductores, o transferirse de un objeto a través de procesos como el frotamiento, el contacto o inducción. Seguramente muchas veces hemos escuchado la palabra imán, pero tenemos un concepto claro de lo que es. Este es un objeto que genera un campo magnético, el cual puede atraer o repeler otros materiales, especialmente si contiene níquel, hierro o cobalto.
Entonces, ¿cómo es que se llegan a cargar los cuerpos eléctricamente? Estos se pueden cargar cuando ganan o pierden electrones, lo que genera un exceso de carga positiva o negativa. Existen tres formas de cargar un cuerpo. Está la forma que es por frotamiento, que es cuando dos cuerpos neutros se frotan entre sí y uno de ellos puede ceder electrones al otro. El que pierde electrones se queda con más carga positiva y el que gana electrones se queda con más carga negativa. Esta otra manera que es por contacto, que es cuando un cuerpo cargado entra en contacto con otro neutro y estos comparten su carga. Está lo que es la inducción. Este es un proceso en que un cuerpo cargado induce una distribución de cargas en un cuerpo neutro sin necesidad de tocarlos directamente. El cuerpo neutro se polariza y un extremo queda con carga positiva y el otro con carga negativa. Luego, si se conecta a tierra, parte de la carga se va y el cuerpo queda cargado de forma permanente. Ya que mencioné el campo magnético, hablemos de este. El campo magnético es una región del espacio donde una fuerza magnética puede ser detectada, generalmente por imanes, corrientes eléctricas o materiales ferromagnéticos. Es una manifestación del electromagnetismo y su intensidad se mide en Tesla en el sistema internacional. Para poder entender lo que pasa en el simulador hay que tomar en cuenta lo que es la ley de conservación de la carga, que establece que la carga total en un sistema aislado permanece constante, y la ley de la carga, que establece que las cargas eléctricas de igual signo se repelen y de signo contrario se atraen. En el simulador se puede observar cómo las cargas se transfieren a los cuerpos a través del frotamiento. Ambos globos tienen la misma cantidad de electrones y protones, por lo que están neutros. Cuando frotamos uno de los globos con el abrigo, los electrones del abrigo se transfieren al globo, cargando al globo negativamente y dejando el abrigo con exceso de energía positiva. Cuando ambos globos están cargados de forma similar, es decir, negativamente, el globo con más carga negativa tiende a alejarse del segundo globo que está menos cargado. También pudimos notar que al frotar el abrigo no se crean ni se destruyen las cargas, solo se transfieren entre el abrigo y el globo. Por lo tanto, el número de electrones que el globo recibe es el mismo número de electrones que el abrigo pierde. En este simulador podemos ver cómo se comportan las cargas eléctricas y cómo se produce lo que se le llama campo eléctrico. Las cargas positivas, que representan protones, están asociadas a flechas que apuntan hacia afuera, lo que significa que el campo eléctrico sale de ellas. En cambio, las cargas negativas, que representan electrones, tienen flechas que apuntan hacia adentro de ellas, lo que significa que el campo eléctrico entra a esas cargas. Esto se debe a que el campo eléctrico siempre apunta en la dirección en la que una carga positiva se movería. Por eso sale de las cargas positivas y entra en las negativas. Además, cuando se coloca un sensor cerca de una carga, los sensores son esos puntitos amarillos, aparece una flecha que representa la intensidad y la dirección del campo en ese punto. Si el sensor está cerca de la carga, la flecha es más grande, lo que indica que el campo eléctrico es más fuerte. Sin embargo, si el sensor está más lejos, la flecha se hace más pequeña, lo que demuestra que el campo eléctrico es menos fuerte. Antes que nada, tenemos que saber qué establece o qué dice la ley de Coulomb. Este establece que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. En el simulador vemos dos cargas que pueden ser tanto positivas o negativas. Cuando las cargas tienen el mismo signo, aparecen unas flechas que muestran que éstas se repelen. Sin embargo, cuando las cargas tienen signos diferentes, aparecen las flechas que apuntan hacia ellas, o sea, una hacia la otra, que indica que se atraen. Estas flechas representan la fuerza eléctrica de las cargas y pueden aumentar o disminuir dependiendo de si las cargas están más cerca, es decir, si la fuerza es mayor, o si está más lejos, que ahí la fuerza disminuye. Y también si las cargas son más grandes, ahí la fuerza también será mayor. Y si son más pequeñas, será menor. Para poder entender lo que pasa en el simulador de la ley de Ohm, primero tenemos que saber qué dice su ley.
Este establece que la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado a él e inversamente proporcional a su resistencia. En el simulador se puede observar cómo el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia están relacionados a través de la fórmula que dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. En el circuito había un componente que funcionaba como resistor y al modificar el valor podíamos notar varios efectos. Cuando aumentaba la resistencia, la corriente eléctrica disminuía porque el paso de electricidad se hacía más difícil. Y cuando se disminuía la resistencia, la corriente aumentaba mucho, sobre todo si el voltaje se mantenía alto. Antes que nada, para poder entender lo que ocurre en el simulador de la ley de Faraday, hay que saber qué dice su ley. Este establece que la tensión eléctrica inducida en un circuito es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. En el simulador se puede ver como un bombillo conectado a un alambre enrollado en espiral y un imán se podía mover dentro o cerca del alambre. Cuando el imán se movía, el bombillo se encendía y mientras más rápido se movía, más brillaba. Esto ocurre porque un cambio en el campo magnético a través de un circuito cerrado induce una corriente eléctrica. Esto quiere decir que el movimiento del imán cambia el campo magnético y ese cambio genera una corriente en el alambre, haciendo que el bombillo se encienda. El voltaje inducido depende de qué tan rápido se produce este cambio.